esposa y mejor amigo intentaron matarlo. Él sobrevivió. Ahora volvió para ajustar cuentas. El viento helado del Atlántico golpeaba el rostro de Gabriel Ortega mientras contemplaba, desde la terraza de su ático en Lisboa, las luces lejanas del puerto. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por las frases que acababa de escuchar minutos antes. Las voces de Clara y Martín aún resonaban en su mente como cuchillas envenenadas. Debe parecer un accidente, había susurrado su esposa. No podemos esperar más, había respondido su mejor amigo. Ahora, mientras escuchaba los pasos ascendiendo por la escalera de hierro que conducía a la azotea, Gabriel comprendió que su vida perfecta no solo se había derrumbado, sino que estaba a punto de extinguirse para siempre. Pero volvamos al inicio de esta historia, apenas 3 meses atrás, cuando Gabriel Ortega todavía creía que vivía en un sueño dorado. Cada mañana despertaba en su elegante apartamento del barrio de Chiado, convencido de ser el hombre más afortunado del mundo. A sus 38 años había construido una sólida carrera como arquitecto de renombre internacional, reconocido por sus proyectos sostenibles que combinaban tradición y modernidad. Su estudio, Ortega and Asociados, había diseñado edificios emblemáticos en Madrid, Berlín y Sao Paulo. Más allá del prestigio profesional, lo que realmente lo llenaba de orgullo era su familia. Clara Villalobos, su esposa desde hacía 15 años, parecía ser la compañera ideal, elegante, carismática, con esa sonrisa que lo había conquistado en sus años universitarios en Barcelona. Ella había levantado su propio imperio en el mundo de la moda, dirigiendo una marca de ropa de lujo que vestía a celebridades y políticos europeos. Clara era el tipo de mujer que aún organizaba cenas sorpresa en su honor, que recordaba cada aniversario con gestos teatrales y que lo hacía sentir, al menos en apariencia, como el único hombre en su universo. Su hija Lucía, de 13 años, era la joya de la corona, una adolescente brillante y sensible que había heredado la pasión artística de su padre y la determinación de su madre. Tocaba el piano con una madurez sorprendente, obtenía excelentes calificaciones y tenía esa dulzura que hacía que todos los adultos comentaran lo bien educada que estaba. Y luego estaba Martín Salazar, su mejor amigo desde los 17 años. Se habían conocido en la preparatoria en Valencia y desde entonces habían sido inseparables. Martín era el hermano que Gabriel nunca tuvo, el confidente de sus dudas, el padrino no oficial de Lucía. Dueño de una exitosa agencia de publicidad en Madrid, viajaba constantemente, pero siempre encontraba tiempo para compartir con ellos. Los fines de semana solían reunirse los tres, parrilladas en la terraza, escapadas a la playa de Cascais o largas conversaciones nocturnas sobre la vida. Durante años, esa rutina perfecta se había mantenido intacta. Gabriel se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para su hija, revisaba planos mientras tomaba su café portugués favorito, llevaba a Lucía al colegio y luego se sumergía en su trabajo hasta que Clara regresaba de sus viajes de negocios. Las noches las pasaban cenando juntos, ayudando a Lucía con sus tareas y conversando sobre sus días. Los fines de semana eran sagrados para la familia, y Martín siempre tenía un lugar reservado en la mesa. Pero hace 3 meses, pequeños detalles comenzaron a cambiar de manera casi imperceptible. Al principio, Gabriel los atribuyó a la presión laboral. Clara empezó a llegar tarde con más frecuencia, siempre con excusas perfectamente razonables, reuniones interminables, cenas con diseñadores, viajes de último minuto. Sus besos de buenas noches se volvieron mecánicos, y las conversaciones durante la cena se redujeron a temas superficiales. Martín también comenzó a comportarse de manera extraña. Cuando hablaban por teléfono, parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Sus visitas a la casa se hicieron menos frecuentes y, cuando aparecía, evitaba mirar a Gabriel directamente a los ojos. Había algo en su sonrisa que ya no transmitía calidez, algo forzado que lo inquietaba profundamente. Una tarde de martes. Mientras revisaba las cuentas de su estudio en la oficina de casa, Gabriel necesitó unos documentos fiscales que sabía que Clara guardaba en su despacho privado.
Ella estaba en Milán cerrando un contrato importante y no regresaría hasta el día siguiente. Al abrir los cajones de su escritorio buscando la carpeta de impuestos, su mano tropezó con su tableta, que se encendió automáticamente. La pantalla mostró la conversación más reciente de WhatsApp, y el nombre que apareció hizo que el corazón de Gabriel se detuviera un instante: Martín. Los mensajes eran de esa misma mañana y, aunque al principio parecían triviales, algo en el tono lo obligó a seguir leyendo. ¿Ya hablaste con Lucía sobre lo que discutimos?, decía uno de los mensajes de Clara. La respuesta de Clara lo dejó helado. Todavía no es el momento. Él no puede sospechar nada hasta que todo esté listo. Con las manos temblorosas, Gabriel siguió leyendo la conversación en la tableta. Los mensajes se volvían cada vez más crípticos, pero también más reveladores. Hablaban de planes, de oportunidades perfectas, de eliminar obstáculos. Pero fue un mensaje de Martín el que hizo que el mundo de Gabriel se tambaleara. Mi contacto asegura que puede parecer completamente accidental. Nadie sospecharía jamás, sobre todo considerando sus antecedentes de insomnio y estrés laboral. Gabriel se dejó caer pesadamente en la silla de cuero de su despacho, intentando procesar lo que acababa de leer. Su mente racional buscaba explicaciones alternativas, pero su instinto le gritaba una verdad que no quería aceptar. Continuó revisando conversaciones anteriores, y cada línea confirmaba sus peores temores. Clara y Martín no solo mantenían una aventura, sino que estaban planeando algo mucho más siniestro. En un intercambio de la semana anterior, Martín había escrito: el seguro de vida es generoso. Con tu parte de la marca y sus ahorros tendremos más que suficiente para empezar de nuevo. La respuesta de Clara fue aún más escalofriante. Lucía se adaptará. Es mejor que tenga un padre estable que uno que claramente está perdiendo la cordura. Gabriel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las dos personas en las que más confiaba estaban planeando matarlo. Y lo peor, estaban manipulando a su propia hija, haciéndole creer que su padre tenía problemas mentales. Esa noche, cuando Clara regresó de su viaje a Milán, Gabriel la esperaba en la sala con una copa de vino tinto en la mano, intentando mantener la compostura. Ella llegó como siempre, con esa sonrisa encantadora y un abrazo que ahora se sentía como el de una serpiente. Le habló de su viaje, de los contratos, de lo mucho que lo había extrañado. Cada palabra era como una puñalada. Durante la cena, Gabriel observó cada gesto de su esposa con nuevos ojos, la manera en que evitaba ciertos temas, cómo desviaba la conversación cuando él mencionaba el futuro, la forma en que su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Lucía, bendita muchacha, hablaba animadamente sobre su día en la escuela, ajena a la tensión que impregnaba el aire. Al día siguiente, Martín apareció para su visita habitual de los viernes. Traía una botella de vino como siempre y esa sonrisa que Gabriel había considerado fraternal durante 20 años. Se sentaron en la terraza a beber café mientras Lucía hacía sus tareas en su habitación. Gabriel estudió el rostro de su amigo, buscando algún indicio de culpa, alguna grieta en su actuación, pero Martín era un actor consumado. ¿Todo bien, Gabo? Te noto un poco tenso últimamente, preguntó Martín con esa voz cálida que ahora sonaba falsa en los oídos de Gabriel. Solo el trabajo, ya sabes cómo es esto, mintió Gabriel, tanteando el terreno. A veces siento que no sé en quién confiar. Martín lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. Siempre puedes confiar en mí, lo sabes. Y Clara te adora. Tienes a las dos personas que más te aman en el mundo. Esas palabras fueron como veneno en los oídos de Gabriel. Esa noche, después de que Lucía se fue a dormir, decidió confrontar a Clara directamente. No podía vivir un día más con esa incertidumbre devorándole el alma. Clara, necesitamos hablar, dijo mientras ella revisaba correos en su portátil. Recostada en la cama. Claro, amor, ¿qué pasa?, respondió sin levantar la vista de la pantalla. Es por Martín. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Clara finalmente levantó la mirada, y por primera vez en meses Gabriel vio una emoción genuina en su rostro, pánico. ¿De qué hablas, Gabriel? Vi los mensajes. Sé lo que están planeando. Clara cerró la laptop lentamente y se incorporó en la cama. Su expresión cambió por completo, transformándose en algo que Gabriel nunca había visto antes, frialdad calculadora. Creo que estás confundido, amor. Has estado muy estresado últimamente. Tal vez deberías hablar con alguien profesional. No me hagas creer que estoy loco, Clara. Leí todo. Sé que quieres matarme. La risa que salió de la garganta de su esposa le heló la sangre. Era una risa sin humor, mecánica, cruel. Escúchate, Gabriel, ¿de verdad crees que Martín y yo querríamos hacerte daño? Estás paranoico. Primero fueron tus sospechas sobre mis viajes, luego tus preguntas constantes sobre mis horarios, y ahora esto. Lucía está empezando a notarlo, ¿sabes? Ayer me preguntó si su papá estaba bien. Gabriel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Estaban usando a su propia hija en su contra. Sé lo que vi, Clara. Lo que viste fueron conversaciones sacadas de contexto por una mente que claramente necesita ayuda. Mañana vamos a pedir una cita con el doctor Ferreira para que te evalúe. Esa noche, Gabriel no durmió. Gabriel sabía que estaba en peligro mortal, pero también comprendía que cualquier palabra mal dicha sería usada como prueba de su supuesta inestabilidad mental. Clara y Martín habían construido el escenario perfecto, un hombre exitoso que, de pronto, comenzaba a mostrar signos de paranoia y agotamiento. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Clara interpretó a la perfección el papel de esposa preocupada frente a Lucía. Habló sobre la importancia de cuidar la salud mental, sobre cómo el exceso de trabajo podía hacer que las personas imaginaran cosas que no existían. Lucía, confundida y alarmada, miró a su padre con ojos llenos de preguntas. Gabriel entendió en ese instante que su tiempo se agotaba. Si quería sobrevivir, tendría que ser más astuto que ellos. Por ahora, solo podía fingir que creía sus mentiras y esperar a que cometieran un error. El viernes por la mañana, mientras Gabriel preparaba café en la cocina, Clara entró con una sonrisa que ahora le parecía siniestra. Lucía ya se había marchado al colegio y la casa estaba envuelta en esa calma matutina que antes lo reconfortaba, pero que ahora lo ponía en tensión. Amor, se me ocurrió una idea, dijo Clara mientras se servía un vaso de zumo de naranja. ¿Qué te parece si este fin de semana vamos a la casa de Cascais? Hace tiempo que no pasamos tiempo de calidad en familia. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Aquella casa frente al mar había sido su refugio durante años, el lugar donde se habían casado, donde Lucía había aprendido a nadar en la piscina. Ahora esa sugerencia sonaba como una sentencia de muerte. ¿No crees que es muy repentino?, preguntó, intentando mantener la voz casual. Por eso mismo, respondió Clara con entusiasmo fingido. Las mejores aventuras son espontáneas. Podemos invitar a Martín, hacer una parrillada, ver el atardecer desde la terraza, como en los viejos tiempos. La mención de Martín confirmó los peores temores de Gabriel. No era un viaje familiar inocente, era la ejecución de su plan. Pero sabía que si se negaba, sospecharían que había descubierto algo. Me parece perfecto, mintió con una sonrisa forzada. Se lo diré a Lucía cuando regrese de la escuela. Esa tarde, mientras hacía las maletas, Gabriel consideró sus opciones. Podía huir, pero eso significaría abandonar a su hija y darles la razón sobre su supuesta inestabilidad. Podía acudir a la policía, pero no tenía pruebas sólidas, solo mensajes que podían interpretarse de distintas maneras. Su única opción era acompañarlos y mantenerse alerta, esperando encontrar una forma de desenmascararlos antes de que fuera demasiado tarde. El viaje a Cascais transcurrió con una normalidad inquietante. Lucía estaba emocionada por el fin de semana improvisado. Clara conducía tarareando canciones de los 90 y,
cuando pasaron por la agencia de Martín para recogerlo, él subió al coche con una botella de vino tinto y esa sonrisa radiante que Gabriel conocía demasiado bien. ¡Qué sorpresa tan maravillosa!, exclamó Martín abrazando a Clara desde el asiento trasero. Justo lo que necesitábamos los tres. Durante el trayecto conversaron sobre trivialidades, el nuevo proyecto arquitectónico de Gabriel en Oporto, una campaña publicitaria que Martín estaba preparando, los planes de Clara para abrir una boutique en París. Todo parecía normal, pero Gabriel sentía la tensión subyacente como electricidad antes de una tormenta. La casa de playa los recibió con su fachada blanca y sus ventanales abiertos al Atlántico. Era una propiedad de 3 pisos que habían comprado cuando Lucía tenía 5 años, su santuario familiar. Ahora, al cruzar el umbral, Gabriel sintió que estaba entrando en su tumba. Lucía corrió inmediatamente hacia su cuarto para ponerse ropa de playa. Mientras Clara y Martín descargaban las maletas con una eficiencia que parecía ensayada, Gabriel los observó desde la ventana de la cocina. Intercambiaban miradas significativas, pequeños gestos que ahora interpretaba como señales de su conspiración. La primera noche transcurrió sin incidentes. Cenaron pescado fresco en la terraza, jugaron cartas hasta tarde y Lucía se quedó dormida en el sofá viendo una película. Gabriel no se atrevió a dormir, fingiendo leer un libro mientras vigilaba cada movimiento de Clara y Martín. El sábado amaneció con un cielo despejado y un mar en calma que contrastaban dramáticamente con la tormenta que Gabriel sentía en su interior. Lucía pasó la mañana nadando con su padre mientras Clara y Martín preparaban el almuerzo en la cocina. Era surrealista mantener esa fachada de normalidad, sabiendo que uno de ellos no vería el amanecer del lunes. ¿Te sientes bien, Gabo? Te noto muy callado, comentó Martín mientras cortaba verduras para la ensalada. Solo estoy cansado. El trabajo me tiene agotado, respondió Gabriel, estudiando el rostro de quien había sido su confidente durante 20 años. Deberías tomarte unas vacaciones más largas. Clara y yo hemos estado hablando sobre eso. Creemos que necesitas descansar de verdad, dijo Martín con naturalidad. La forma casual en que mencionó sus conversaciones con Clara hizo que los cuchillos de la cocina parecieran brillar con un filo especial. Gabriel se apartó discretamente de la barra donde estaban preparando la comida. Después del almuerzo, Lucía anunció que iría a caminar por la playa para recoger conchas para un proyecto escolar. Clara dijo que aprovecharía para hacer unas llamadas de negocios desde su despacho, y Martín sugirió que él y Gabriel podían subir a la terraza para tomar fotos del atardecer. El cielo está perfecto. Hoy las fotos van a quedar hermosas para tu Instagram, insistió Martín con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Gabriel supo que ese era el momento. Su instinto le gritaba que corriera, pero su amor por Lucía lo mantuvo firme. Si huía ahora, ellos tendrían carta blanca para manipular a su hija y quedarse con todo. Tenía que encontrar una manera de sobrevivir y exponerlos. Subieron por la escalera de hierro que conducía a la azotea, un espacio amplio con vista panorámica al Atlántico. Habían pasado tantas noches allí, contemplando estrellas, planeando viajes, compartiendo sueños. Ahora ese mismo lugar sería el escenario de su asesinato. ¿Te acuerdas cuando veníamos aquí de adolescentes?, preguntó Martín, acercándose a la barandilla. Soñábamos con tener vidas plenas, parejas que nos adoraran, hijos felices. Y lo conseguiste, corrigió Martín, y por primera vez en meses su máscara se resquebrajó. Siempre fuiste el afortunado, la familia perfecta, el estudio exitoso, la esposa admirada. Yo solo era el amigo soltero que siempre estaba de sobra. Los pasos de Clara resonaron en la escalera antes de aparecer en la azotea. Su presencia cambió de inmediato la atmósfera. ¿Cómo está mi arquitecto favorito?, preguntó con esa sonrisa que había enamorado a Gabriel 15 años atrás. Estábamos recordando viejos tiempos, dijo Martín, colocándose estratégicamente entre Gabriel y la salida. Los viejos tiempos estuvieron bien, respondió Clara, avanzando lentamente.
pero es hora de crear nuevos recuerdos. Gabriel entendió que había llegado el momento. Los dos se movían como depredadores, acorralando a su presa, bloqueando todas las rutas de escape. Gabriel, dijo Clara con voz suave, sabemos que has estado pasando por un momento difícil. La paranoia, las acusaciones, el estrés. Queremos ayudarte. La mejor ayuda que pueden darme es dejar de mentir, respondió Gabriel, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Martín rió, pero era una risa fría, sin humor. ¿Ves? Ahí está otra vez. Esas acusaciones sin fundamento. Leí sus mensajes. Sé lo que están planeando. Lo que planteamos, corrigió Clara, es conseguirte la ayuda que necesitas. Pero primero tienes que aceptar que tienes un problema. Se acercaron más, y Gabriel retrocedió hasta que su espalda tocó la barandilla de la azotea. El océano rugía 3 pisos más abajo, y el viento del atardecer agitaba su cabello. No tienen que hacer esto, suplicó Gabriel. Pueden estar juntos, divorciarse de mí. No voy a decir nada. Pero si vas a decir algo, respondió Martín. Siempre fuiste demasiado noble para tu propio bien. Y además, tu muerte nos conviene más que tu divorcio. En ese momento, ambos se abalanzaron sobre él. Gabriel luchó con todas sus fuerzas, gritando con la esperanza de que Lucía lo escuchara, pero la playa estaba demasiado lejos. Las manos de Clara lo sujetaron por los hombros mientras Martín lo empujaba por las piernas. Por un instante, Gabriel flotó en el aire, viendo las expresiones de triunfo en los rostros de las dos personas que más había amado en el mundo. La caída pareció durar una eternidad. El viento silbaba en sus oídos mientras el suelo se acercaba vertiginosamente. En los segundos antes del impacto, su mente se llenó de imágenes de Lucía, sus primeros pasos, su risa cuando él la ayudaba con la tarea, la forma en que lo abrazaba antes de dormir. No podía morir. Su hija lo necesitaba. El golpe fue brutal, pero el agua amortiguó parcialmente el impacto. La piscina estaba en reparación y solo tenía 1 metro de agua en lugar de los 2 habituales. Gabriel se hundió hasta el fondo de concreto, sintiendo como múltiples huesos se fracturaban en su cuerpo. El dolor era indescriptible, pero estaba vivo. Perdió la conciencia mientras flotaba boca arriba, y sus últimos pensamientos conscientes fueron sobre Lucía y sobre la necesidad de sobrevivir para protegerla. Despertó en el hospital 3 días después, rodeado de máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Tenía 3 costillas fracturadas, un brazo roto, una conmoción cerebral severa, pero milagrosamente ningún órgano vital había resultado dañado de manera permanente. Los médicos lo llamaron un milagro. Gabriel supo, en lo más profundo de su ser, que aquello era una segunda oportunidad, un aviso divino para que pudiera proteger a su hija. Antes de abrir los ojos por completo, escuchó voces familiares al pie de su cama. Clara hablaba con el médico en voz baja, preguntando por su pronóstico y expresando preocupación por su estado mental antes del accidente. Doctor, como le expliqué, mi esposo ha estado muy ansioso últimamente. Incluso llegó a acusarme a mí y a su mejor amigo de querer hacerle daño. Por eso decidimos llevarlo a la casa de playa, para que se relajara. Entiendo, respondió el médico. Los traumas cerebrales pueden exacerbar condiciones psiquiátricas preexistentes. Si despierta con paranoia o ideas delirantes, será importante manejarlas con cuidado. Gabriel mantuvo los ojos cerrados, escuchando cómo construían la narrativa que explicaría su accidente y descalificaría cualquier acusación futura que pudiera hacer. Eran diabólicamente inteligentes. Martín llegó poco después, y sus lágrimas parecían genuinas mientras hablaba con las enfermeras sobre su querido amigo, que había sufrido una caída terrible mientras contemplaba el atardecer. Durante los días siguientes, Gabriel fingió estar más grave de lo que realmente estaba, mantenía los ojos cerrados durante las visitas y balbuceaba incoherencias cuando los médicos lo revisaban. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para encontrar una salida sin que Clara y Martín sospecharan que había descubierto su plan completo.
Fue durante una de esas tardes, mientras fingía dormir, que escuchó una voz que no había oído en años. Su tía Mercedes había llegado desde Sevilla tras enterarse del accidente. Mercedes Ortega era la hermana menor de su difunta madre, una mujer de 61 años que había trabajado como abogada penalista durante décadas antes de retirarse. Había sido como una segunda madre para Gabriel en su adolescencia. ¿Cómo está mi niño?, preguntó Mercedes con esa voz grave que él recordaba de su infancia. Ha estado entrando y saliendo de la conciencia, explicó Clara con su tono de esposa preocupada. Los médicos dicen que las lesiones cerebrales pueden tardar semanas en sanar. Mercedes se acercó a la cama y tomó la mano de Gabriel. Era una mujer perceptiva, acostumbrada a detectar mentiras tras años en los tribunales. Algo en la situación no le cuadraba. ¿Él estaba solo cuando cayó?, preguntó. Estaba con Martín tomando fotos del atardecer, respondió Clara sin titubear. Martín dice que Gabriel se acercó demasiado a la barandilla y perdió el equilibrio. Todo pasó muy rápido. Gabriel apretó imperceptiblemente la mano de su tía, usando el viejo código que habían compartido cuando él era niño para indicar que algo andaba mal. Mercedes era demasiado lista para no notarlo. Esa noche, cuando el hospital estaba en silencio, Mercedes regresó sola. Se inclinó sobre la cama y susurró. Hijo, sé que me escuchas. Si estás en peligro, aprieta mi mano. Gabriel abrió los ojos lentamente y apretó la mano de su tía. Mercedes no mostró sorpresa, había sospechado desde el primer momento al ver las actitudes de Clara y Martín. ¿Te lastimaron ellos?, susurró. Gabriela sintió apenas. ¿Te harán daño otra vez si saben que estás bien? Otro leve asentimiento. Mercedes cerró los ojos y respiró hondo. Había enfrentado criminales durante toda su carrera, pero nunca imaginó que tendría que proteger a su sobrino de su propia esposa. Confía en mí, murmuró. Vamos a salir de esta. Durante los días siguientes, Mercedes trabajó discretamente con contactos de su carrera legal. Un médico forense retirado la ayudó a falsificar los documentos necesarios y un empleado del hospital que le debía favores aceptó cooperar. El plan era arriesgado, pero elegante en su simpleza. Simularían que Gabriel había muerto por complicaciones de sus lesiones cerebrales. El certificado de defunción sería auténtico, firmado por un médico real, pero basado en información falsa. Gabriel sería sacado del hospital en una bolsa para cadáveres, trasladado en secreto a una clínica privada donde continuaría su recuperación. La noche de la muerte de Gabriel, Mercedes actuó como la tía devastada, mientras Clara y Martín interpretaban sus papeles de esposa y mejor amigo destrozados. Lucía, que había estado quedándose con los padres de Clara durante la hospitalización de su padre, fue informada por teléfono. Sus gritos de dolor atravesaron el corazón de Gabriel, que escuchaba desde la camilla mientras era trasladado en secreto. El funeral se celebró una semana después en el cementerio de Prazeres, en Lisboa. Gabriel observaba desde lejos, oculto tras unos lentes oscuros y una gorra, mientras Lucía lloraba desconsoladamente sobre el ataúd. Clara tenía el brazo alrededor de los hombros de su hija, consolándola con gestos ensayados, mientras Martín leía un poema sobre la amistad eterna. El espectáculo era perfecto. Clara interpretaba a la viuda devastada que había perdido al amor de su vida, mientras Martín se mostraba como el amigo leal que ayudaría a la familia a superar la tragedia. Los asistentes al funeral los consolaban, admiraban su fortaleza, y algunos incluso comentaban lo hermoso que sería que dos personas que habían amado tanto a Gabriel encontraran consuelo el uno en el otro. Esa misma noche, Gabriel los vio en el estacionamiento del cementerio, después de que todos los dolientes se habían marchado. Se besaron apasionadamente junto al Audi de Clara, celebrando su triunfo. Era la primera vez que mostraban su verdadera relación en público. Convencidos de que finalmente estaban libres. Lo logramos, susurró Martín contra los labios de Clara. Somos libres. El seguro de vida tarda 30 días en procesarse, respondió ella con frialdad.
Después tendremos más dinero del que podríamos gastar en 3 vidas. Y Lucía se acostumbrará. Los niños son resistentes. En unos meses yo seré la única figura estable que recuerde. Gabriel observaba desde su coche alquilado, grabando cada palabra con el teléfono que su tía Mercedes le había conseguido. La rabia que sentía era tan intensa que temía que fuera visible desde donde estaba escondido. Pero la rabia tendría que esperar. Primero debía sanar, luego planear, y finalmente actuar. Lucía seguía creyendo que su padre estaba muerto, y cada día que pasaba, Clara y Martín se acercaban más a convencerla de que ellos eran su nueva familia. Mientras conducía hacia la casa segura que Mercedes había preparado en las montañas de Sintra, Gabriel hizo una promesa en voz alta. Van a pagar por cada lágrima que le hicieron derramar a mi hija. Van a pagar por cada mentira, por cada manipulación, por cada segundo que me han robado de su vida. Y cuando termine con ustedes, el mundo entero sabrá qué clase de monstruos son realmente. La casa de Mercedes en las montañas era un refugio perfecto para un hombre que oficialmente estaba muerto. Construida en los años 70 con piedra y madera de castaño, se alzaba entre pinares y ofrecía una vista panorámica del valle que se extendía hasta Lisboa. Durante los primeros días después del funeral, Gabriel apenas podía caminar sin ayuda, pero la determinación de recuperarse lo mantenía levantándose cada mañana antes del amanecer. Mercedes había transformado la habitación de huéspedes en un centro de rehabilitación improvisado. Había contratado discretamente a un fisioterapeuta retirado que no hacía preguntas y a una enfermera que había perdido su licencia por ayudar a víctimas de violencia doméstica a escapar de sus agresores. Ambos entendían la importancia del silencio y la discreción. Las primeras semanas fueron las más duras, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada noche, Gabriel despertaba gritando de pesadillas, donde veía los rostros de Clara y Martín empujándolo desde la azotea una y otra vez. Pero lo que más lo torturaba era la imagen de Lucía llorando en el funeral, convencida de que su padre la había abandonado para siempre. Mercedes se convirtió en más que una tía. Fue su psicóloga, su entrenadora personal y su cómplice. Durante las largas tardes de recuperación, mientras Gabriel hacía ejercicios para fortalecer sus huesos fracturados, ella le contaba historias de sus casos más complejos como abogada penalista. El secreto para ganar cualquier caso, le decía mientras lo ayudaba a estirar, no es la pasión ni la rabia, es la paciencia y la evidencia. Los criminales siempre cometen errores porque se sienten invencibles después de su primer éxito. A medida que Gabriel recuperaba su fuerza física, comenzó a desarrollar una nueva perspectiva mental. El hombre ingenuo que había confiado ciegamente en su esposa y en su mejor amigo había muerto en aquella azotea de Cascais. El que estaba renaciendo era calculador, estratégico y peligrosamente inteligente. Después de 2 meses de recuperación, Gabriel estaba listo para comenzar la fase de investigación. Mercedes había usado sus contactos para obtener acceso a bases de datos financieras, registros corporativos y archivos gubernamentales que normalmente requerirían órdenes judiciales. La primera sorpresa llegó cuando descubrieron que Clara tenía cuentas bancarias en las Islas Vírgenes Británicas que nunca había mencionado durante su matrimonio. «Mira esto», dijo Mercedes una tarde mientras revisaban documentos en su oficina improvisada. Tu querida esposa ha estado moviendo dinero fuera del país durante los últimos 5 años. No solo el suyo, también fondos de inversionistas de su empresa. Las cifras son asombrosas. Clara había desviado más de 15 millones de euros hacia cuentas offshore utilizando una red compleja de empresas fantasma y sociedades de papel. Pero lo más interesante era el papel de Martín en toda la operación. La agencia de publicidad no es solo una agencia, explicó Mercedes, señalando una serie de transacciones. Es una operación de lavado de dinero. Martín factura campañas ficticias a precios inflados a supuestos clientes anónimos que, en realidad, son las mismas empresas fantasma de Clara. El dinero sucio entra como pago de servicios y sale limpio hacia las cuentas internacionales. Gabriel estudió los documentos,
sintiendo como cada revelación alimentaba el fuego de venganza que crecía en su pecho. Pero sabían que necesitaban más que evidencia financiera, requerían algo que los conectara directamente con crímenes violentos. La respuesta llegó cuando Mercedes decidió investigar el pasado de Clara más a fondo. Contrató a un investigador privado especializado en casos fríos, un exdetective de la policía de Lisboa llamado Rui Fonseca, que ahora trabajaba de manera independiente. Rui regresó 2 semanas después con una carpeta que cambiaría el rumbo de la investigación. Tu esposa estuvo casada antes, anunció, extendiendo unas fotografías sobre la mesa de la cocina. Se llamaba Elena Duarte. Era ingeniera civil y murió en un accidente automovilístico hace 8 años. Las fotografías mostraban a una mujer hermosa, de cabello oscuro y sonrisa radiante, no muy diferente de Clara. Pero lo que realmente llamó la atención de Gabriel fueron las imágenes del accidente, un coche destrozado que había salido de la carretera en una curva peligrosa de la Serra de Arrábida. La investigación policial concluyó que perdió el control del vehículo, continuó Rui. Pero hubo varios elementos sospechosos que nunca se siguieron adecuadamente. Primero, Elena era una conductora experta que conocía esa carretera a la perfección. Segundo, los frenos habían sido revisados apenas una semana antes del accidente. Y tercero, hizo una pausa dramática mientras sacaba otra fotografía. Clara había contratado un seguro de vida de 5 millones de euros para Elena apenas 6 meses antes de su muerte. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. El patrón era idéntico, una pareja aparentemente devota, una víctima exitosa con recursos propios, un seguro de vida sustancial y un accidente conveniente. ¿Hubo alguna investigación adicional?, preguntó Mercedes. El detective asignado al caso fue Héctor Guzmán, que ahora trabaja en la División de Crímenes Financieros, respondió Rui. Según mis fuentes, nunca quedó satisfecho con las conclusiones oficiales, pero no tuvo pruebas suficientes para seguir adelante. Mercedes y Gabriel intercambiaron miradas significativas. Guzmán podía ser exactamente el aliado que necesitaban. Contactarlo requirió semanas de preparación cuidadosa. No podían simplemente aparecer y revelar que Gabriel estaba vivo. Necesitaban una estrategia que lo convenciera de cooperar sin comprometerlo profesionalmente. La oportunidad llegó cuando se enteraron de que Guzmán estaba investigando irregularidades en varias empresas tecnológicas de Lisboa como parte de una operación federal contra el lavado de dinero. Mercedes se acercó a él como una ciudadana preocupada, con información sobre posibles actividades ilegales de Clara Villalobos. El encuentro se llevó a cabo en un pequeño café de Coimbra, lejos de la zona de influencia de Clara. Héctor Guzmán resultó ser un hombre de 48 años, cabello gris en las sienes y esos ojos perspicaces que solo desarrollan los investigadores experimentados. Señora Ortega, dijo después de que Mercedes se presentara, tengo entendido que tiene información sobre Clara Villalobos. Información que podría conectarla no solo con fraude financiero, sino con asesinato. Exactamente, respondió Mercedes sin rodeos. Guzmán se enderezó en su asiento. ¿Asesinato se refiere al caso de Elena Duarte, entre otros? Durante las siguientes 2 horas, Mercedes presentó todas las evidencias que habían recopilado, las cuentas offshore, las empresas fantasma, la operación de lavado de dinero a través de la agencia de Martín y las similitudes sospechosas entre la muerte de Elena y el accidente de Gabriel. Guzmán escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, pero claramente interesado. Cuando Mercedes terminó, se reclinó en su silla y suspiró profundamente. He estado esperando una oportunidad como esta durante 8 años, admitió. Sabía que algo no estaba bien con la muerte de Elena, pero nunca pude probarlo. Y ahora me dice que intentó hacer lo mismo con su sobrino. Exactamente. Y creemos que no se detendrá ahí. Guzmán cerró su libreta de notas y miró directamente a Mercedes. ¿Dónde está Gabriel Ortega? La pregunta que habían estado esperando y temiendo. Mercedes respiró profundamente antes de responder. Eso depende de si está dispuesto a ayudarnos a conseguir justicia real.
no solo arrestos que podrían terminar en libertad bajo fianza y testigos desaparecidos. ¿Qué está sugiriendo? Que trabajemos juntos para construir un caso tan sólido que Clara Villalobos y Martín Salazar no solo terminen en prisión, sino que pierdan todo lo que han acumulado con sus crímenes. Después de varios días de reflexión, Héctor Guzmán aceptó colaborar extraoficialmente mientras construía el caso oficial. Su primera contribución fue conseguir acceso al expediente original de Elena Duarte, la primera esposa de Clara, incluyendo evidencia física que había sido archivada durante años. Mientras tanto, Gabriel había comenzado su propia investigación de campo. Usando disfraces cuidadosamente elaborados e identidades falsas que Mercedes le había proporcionado, empezó a vigilar a Clara y Martín para documentar sus movimientos. Lo que descubrió durante esos meses de vigilancia lo llenó de una rabia fría y calculadora. La pareja no solo había tomado posesión de su ático y de todas sus pertenencias, sino que estaban manipulando sistemáticamente a Lucía para borrar la memoria de su padre. Una tarde de octubre, mientras observaba desde su coche alquilado, Gabriel vio a Martín recoger a Lucía de la escuela. La muchacha que antes corría hacia él con sonrisas y abrazos, ahora caminaba con los hombros caídos y una expresión de tristeza permanente en el rostro. Siguió el auto hasta un parque cercano, donde Martín y Lucía se sentaron en una banca junto al lago. Usando el equipo de vigilancia que Guzmán le había proporcionado, Gabriel pudo escuchar la conversación. ¿Sabes qué me dijo tu madre ayer?, preguntó Martín mientras compartían una bolsa de castañas asadas. Que tu padre tenía muchos problemas mentales antes del accidente, que por eso actuaba tan extraño en sus últimos meses. Lucía, ahora de 15 años y visiblemente más madura tras el trauma, respondió con voz apagada. No recuerdo que actuara extraño. Los niños no siempre notan estas cosas, continuó Martín con voz suave y manipuladora. Pero los adultos sí. Tu madre y yo estábamos muy preocupados por él. Por eso decidimos pasar más tiempo juntos para cuidarlo. Gabriel sintió como si le atravesaran el pecho con un cuchillo cuando escuchó lo siguiente. Por eso nos casamos tan rápido después del funeral. No sabía que Clara y Martín ya habían formalizado su relación. No fue rápido, mi amor, dijo Martín con tono paternal. Fue después de mucho pensarlo. Tu madre necesitaba ayuda para cuidarte, y yo quería asegurarme de que tuvieras una figura paterna estable en tu vida. A veces siento que lo traicioné, confesó Lucía con voz quebrada, como si al aceptarte como mi nuevo papá estuviera olvidando al verdadero. Ay, mi niña, respondió Martín abrazándola. Tu padre habría querido que fueras feliz. Y si me aceptas como tu nuevo papá, estoy seguro de que él estaría contento de saber que tienes a alguien que te ama tanto como él te amaba. Gabriel tuvo que alejarse del parque antes de hacer algo que arruinara todos sus planes. La manipulación psicológica que estaban ejerciendo sobre Lucía era tan cruel y sistemática que requería un nivel de venganza más allá de simplemente enviarlos a prisión. Esa noche, en la casa de las montañas, Gabriel lloró por primera vez desde su muerte. Lloró por la inocencia perdida de su hija, por los meses que le habían robado de su vida y por la traición absoluta de las dos personas en las que más había confiado. Pero cuando terminó de llorar, se secó las lágrimas y se miró en el espejo del baño. El hombre que lo observaba ya no se parecía al Gabriel Ortega que había caído desde aquella azotea en Cascais. Sus ojos tenían una dureza nueva. Su mandíbula una determinación férrea y su postura emanaba una confianza peligrosa. Durante los meses siguientes, Gabriel se transformó por completo. Aprendió técnicas de combate con un instructor militar retirado que Mercedes había contratado. Estudió tecnología de vigilancia, hacking básico y psicología criminal. Pero lo más importante, aprendió a suprimir sus emociones y pensar como un estratega frío y calculador. Mientras tanto, Guzmán había logrado conseguir órdenes judiciales para investigar las finanzas de Clara más profundamente. Lo que descubrieron fue un imperio criminal que se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. No es solo lavado de dinero, explicó Guzmán durante una reunión secreta en diciembre.
Están financiando operaciones de tráfico de drogas en la frontera con Marruecos, usando las ganancias para comprar propiedades en Portugal y España que luego venden a precios inflados para blanquear el dinero. ¿Qué tan grande es la operación?, preguntó Gabriel. Estamos hablando de más de 50 millones de euros en los últimos 3 años. Si logramos probar la conexión con el narcotráfico, estarían enfrentando cadena perpetua. Pero Gabriel tenía otros planes. La prisión era demasiado buena para ellos. Quería que perdieran todo: su libertad, su dinero, su reputación y, sobre todo, su capacidad de manipular a Lucía nunca más. La oportunidad perfecta llegó cuando se enteró de que Clara y Martín estaban organizando una gala benéfica para enero, supuestamente para recaudar fondos para un orfanato en Marruecos. Era una ironía perfecta. Usarían una causa benéfica para lavar más dinero mientras se presentaban ante la alta sociedad de Lisboa como una pareja filantrópica que había superado la tragedia. Ahí es donde los vamos a destruir, le dijo Gabriel a su tía Mercedes, mientras estudiaban los planes del evento. En público, delante de todos sus amigos y socios, delante de la prensa y de las autoridades. ¿Y cómo vas a hacer eso sin que sospechen que sigues vivo hasta el último momento?, preguntó Mercedes. Gabriel sonrió, y el escalofrío que recorrió a su tía al ver la frialdad en esa sonrisa fue suficiente para confirmar que ya no era el mismo hombre ingenuo de antes. Voy a regresar de entre los muertos, tía. Y cuando termine con ellos, van a desear que hubiera permanecido enterrado. Los días siguientes los dedicó a planificar cada detalle de su reaparición. Contactó discretamente a varios periodistas de investigación, proporcionándoles pistas sobre la corrupción de Clara sin revelar su identidad. Coordinó con Guzmán para que tuviera equipos de arresto listos durante la gala. Y lo más importante, comenzó a preparar el dossier que los destruiría para siempre. Ese dossier contenía evidencia fotográfica de su intento de asesinato, grabaciones de audio de sus conversaciones privadas, documentos financieros que probaban el lavado de dinero y testimonios de testigos que habían aceptado colaborar a cambio de inmunidad. Pero el elemento final del plan requería un riesgo que ni Mercedes ni Guzmán aprobaban. Gabriel tendría que confrontarlo solo, sin protección, confiando únicamente en su nueva habilidad para manipular la situación y en que su sed de justicia no lo cegara en el momento crucial. Es demasiado peligroso, insistió Guzmán durante su última reunión antes de la gala. Si sospechan algo, podrían matarte antes de que podamos intervenir. Ya me mataron una vez, respondió Gabriel con esa sonrisa fría que se había convertido en su nueva firma. La diferencia es que esta vez yo sé lo que está pasando. Y esta vez voy a ser yo quien los sorprenda a ellos. La noche anterior a la gala, Gabriel permaneció despierto hasta el amanecer, repasando cada detalle del plan. En pocas horas, Gabriel Ortega regresaría oficialmente de entre los muertos, y cuando lo hiciera, se aseguraría de que Clara Villalobos y Martín Salazar sufrieran una muerte social tan completa y devastadora como la muerte física que habían planeado para él. Lucía pronto sabría la verdad sobre lo que había pasado realmente con su padre y entonces, finalmente, podrían comenzar a reconstruir su vida juntos. Más fuertes que nunca. El Hotel Ritz de Lisboa brillaba como un palacio de cristal en aquella noche de enero. Las luces doradas iluminaban la entrada principal, donde una alfombra roja se extendía desde la acera hasta el gran salón de bailes. Los fotógrafos se agolpaban detrás de las barreras de seguridad, capturando cada momento de la llegada de los invitados más influyentes de Portugal y Europa, empresarios, actores, políticos y filántropos que habían pagado 500 euros por plato para apoyar la causa benéfica que Clara y Martín habían organizado. Martín lucía impecable en su smoking negro de Hugo Boss, con una sonrisa radiante que saludaba a cada invitado como si fuera su amigo más querido. A su lado, Clara deslumbraba en un vestido de seda azul medianoche que había costado más que el salario anual de muchos de los trabajadores del orfanato que supuestamente estaban ayudando. Su cabello estaba recogido en un elegante moño adornado con diamantes y llevaba un collar de perlas que había pertenecido a la difunta madre de Gabriel. Lucía, ahora de 15 años,
acompañaba a la pareja vestida con su primer traje formal. A pesar de su apariencia elegante, cualquiera que la observara detenidamente podía notar la tristeza que aún habitaba en sus ojos. Durante los últimos 8 meses había aprendido a sonreír cuando era necesario, pero la pérdida de su padre había dejado una marca permanente en su alma joven. El salón de bailes del hotel estaba decorado con arreglos florales espectaculares de orquídeas blancas y rosas rojas. Mesas redondas con manteles de lino beige se distribuían estratégicamente alrededor de una pista de baile central, y un escenario elevado dominaba un extremo del salón. La iluminación había sido diseñada para crear una atmósfera íntima pero grandiosa, perfecta para las cámaras de televisión que transmitirían partes del evento en los noticieros matutinos. Los invitados llenaban gradualmente el salón con conversaciones animadas sobre negocios, política y chismes de la alta sociedad. Muchos se acercaban a Clara y Martín para felicitarlos por su matrimonio y admirar cómo habían superado la tragedia de perder a Gabriel. Era una historia que Lisboa había seguido con fascinación, el amor que surgió del dolor compartido, dos personas que se consolaron mutuamente después de perder al hombre más importante en sus vidas. Es increíble cómo han logrado sacar algo hermoso de una pérdida tan terrible, comentó Mariana Tavares, esposa de un senador portugués, mientras besaba las mejillas de Clara. Gabriel estaría tan orgulloso de verlos cuidando a Lucía juntos. Él siempre quiso que ella fuera feliz, respondió Martín con lágrimas ensayadas en los ojos. Y sabía que Clara y yo seríamos capaces de darle el amor y la estabilidad que necesita. Mientras los invitados disfrutaban del cóctel de bienvenida, nadie notó a la figura elegante que había entrado discretamente por una entrada lateral del hotel. Vestía un traje sastre negro de Dior, el cabello oscuro recogido en un moño sofisticado y unos anteojos oscuros cubrían parcialmente su rostro. Su identificación la acreditaba como Patricia Morales, periodista de una revista de estilo de vida de Madrid, pero en realidad era Gabriel Ortega, preparándose para la actuación más importante de su vida. Durante la cena, Clara se levantó de la mesa principal y caminó hacia el podio instalado en el escenario. El murmullo de las conversaciones se detuvo gradualmente mientras las 500 personas en el salón dirigían su atención hacia ella. Las cámaras de televisión enfocaron sus lentes y los fotógrafos se posicionaron para capturar el discurso. Buenas noches, queridos amigos, comenzó Clara con esa voz profunda y carismática que había encantado a tantos a lo largo de los años. Martín y yo queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche en una causa que nos toca el corazón de manera muy especial. Hizo una pausa dramática mientras las cámaras capturaban su expresión de sinceridad ensayada. Hace exactamente un año perdimos a alguien muy especial. Gabriel Ortega no solo fue mi esposo y el padre de Lucía, sino también el mejor amigo de Martín y un hombre que dedicó su vida a construir belleza en el mundo. Su muerte nos enseñó que la vida es frágil, que el amor verdadero puede encontrarse en los momentos más oscuros y que nuestro deber como sobrevivientes es honrar la memoria de quienes perdemos ayudando a otros. Los invitados aplaudieron suavemente, muchos de ellos limpiándose lágrimas genuinas mientras recordaban a Gabriel. Lucía, sentada en la mesa principal junto a Martín, mantenía la vista fija en sus manos, claramente incómoda con ser el centro de atención pública. El orfanato Santa Clara en Tánger alberga a más de 200 niños que han perdido a sus padres, continuó Clara. Esta noche, con su generosidad, vamos a recaudar fondos para construir nuevas instalaciones educativas y proporcionar becas universitarias para estos jóvenes que merecen las mismas oportunidades que nuestros propios hijos. Más aplausos llenaron el salón. Clara sonrió con esa expresión de humildad y propósito que había perfeccionado durante meses de práctica frente al espejo. Pero antes de continuar con la presentación oficial de nuestros planes para el orfanato, quiero hablar sobre algo más personal, sobre la importancia de las segundas oportunidades, sobre cómo el amor puede resurgir incluso después de la pérdida más devastadora y sobre cómo. Las luces del salón se apagaron súbitamente, sumiendo el espacio en una oscuridad completa. Los murmuros de confusión se extendieron entre los invitados mientras los organizadores corrían hacia los controles de iluminación tratando de resolver el problema técnico.
Disculpen las molestias, gritó el coordinador del evento desde algún lugar en la oscuridad. Tendremos las luces funcionando en un momento. Después de lo que parecieron minutos, pero fueron apenas 30 segundos, las luces se encendieron gradualmente. Cuando el salón recuperó su iluminación, los invitados se quedaron sin aliento al ver que había una figura adicional en el escenario. Junto al podio donde Clara había estado dando su discurso, ahora se encontraba un hombre que muchos reconocieron de inmediato, a pesar de la imposibilidad de su presencia. Gabriel Ortega, supuestamente muerto desde hacía 8 meses, estaba de pie en el escenario con una elegancia imponente, vestido con un traje blanco que parecía brillar bajo las luces del salón. El silencio que siguió fue absoluto. 500 personas contuvieron la respiración simultáneamente, sus mentes tratando de procesar lo que sus ojos les mostraban. Clara se había quedado paralizada junto al podio. Su rostro perdió todo color y su boca se abría y cerraba sin emitir sonido alguno. Martín, desde la mesa principal, se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó en el silencio del salón. Sus manos temblaban visiblemente mientras se aferraba al borde de la mesa para no desplomarse. Lucía fue la primera en reaccionar. Un grito que comenzó como un susurro y creció hasta convertirse en un rugido de emoción pura salió de su garganta mientras se levantaba y corría hacia el escenario. «Papá», gritó con una voz quebrada por la emoción, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras subía los escalones del escenario y se lanzaba a los brazos de Gabriel. El abrazo entre padre e hija fue tan intenso, tan lleno de amor recuperado y dolor sanado, que muchos de los invitados comenzaron a llorar también, aunque sin entender del todo lo que estaba sucediendo. Gabriel abrazó a Lucía con una ferocidad paternal, susurrándole al oído. «Estoy aquí, mi niña. Papá está aquí. Nunca más te voy a dejar». Después de unos momentos que parecieron eternos, Gabriel se separó suavemente de su hija y caminó hacia el micrófono. Su sola presencia dominaba la atención del salón, y su voz, cuando finalmente habló, era clara, fuerte y cargada de una autoridad que jamás había poseído antes de su muerte. «Buenas noches», comenzó, y su saludo resonó en el silencio absoluto. «Sé que mi presencia aquí esta noche es sorprendente para muchos de ustedes. Después de todo, se supone que estoy muerto». Un murmullo de conmoción recorrió el salón. Los fotógrafos comenzaron a disparar sus cámaras frenéticamente, mientras las televisiones enfocaban a Gabriel con una intensidad que convertiría este momento en uno de los más transmitidos en la historia de Lisboa. «Hace 8 meses», continuó Gabriel. «2 personas que amé más que a mi propia vida decidieron que mi existencia era un obstáculo para su felicidad. Mi esposa, Clara Villalobos, y mi mejor amigo, Martín Salazar, planearon mi muerte. La ejecutaron empujándome desde la azotea de nuestra casa en Cascais y después celebraron lo que creían que era su éxito, construyendo una nueva vida sobre mi supuesta tumba». Los gritos de sorpresa y conmoción llenaron el salón. Clara finalmente recuperó la capacidad de hablar, pero solo logró balbucear. «Esto es imposible. Nosotros te vimos. Te vimos caer». «Sí», interrumpió Gabriel con una sonrisa que helaba la sangre. «Me vieron caer 3 pisos hacia lo que creyeron sería mi muerte. Pero lo que no contaban era con que yo sobreviviría, que me recuperaría y que pasaría los últimos 8 meses recopilando evidencia de todos sus crímenes». Gabriel hizo una señal hacia la parte trasera del salón. Las puertas se abrieron y entró el detective Héctor Guzmán, acompañado por una docena de agentes federales con chalecos antibalas. «Clara Villalobos», dijo Guzmán mientras se acercaba al escenario con una orden de arresto en la mano, «está usted bajo arresto por intento de asesinato, fraude financiero, lavado de dinero y conexión con organizaciones de narcotráfico internacional». Clara intentó correr, pero los agentes ya habían bloqueado todas las salidas. Su arresto fue rápido y eficiente, con las esposas colocadas mientras cientos de cámaras capturaban cada segundo de su humillación pública. Martín, mientras tanto, se desplomó en su silla, sollozando incontrolablemente. «No fue mi idea.
gritaba entre lágrimas. Fue todo Clara. Ella me convenció. Ella me dijo que era la única manera. Martín Salazar, anunció otro agente mientras se acercaba a la mesa principal, también está bajo arresto por los mismos cargos, además de ser cómplice en el intento de asesinato y manipulación de menor de edad. Mientras se llevaban a los dos arrestados entre gritos y protestas, Gabriel regresó al micrófono una última vez. El salón estaba en caos total, invitados gritando preguntas, reporteros transmitiendo en vivo y cámaras capturando cada ángulo de la escena histórica. Durante los últimos 8 meses, dijo Gabriel, su voz cortando a través del ruido, he recopilado evidencia que prueba que esta supuesta gala benéfica era en realidad otro esquema de lavado de dinero. Los fondos que ustedes donaron generosamente esta noche no iban destinados a ningún orfanato. Iban a cuentas bancarias en las Islas Vírgenes, controladas por una red de narcotráfico que Clara y Martín ayudaban a financiar. Los gritos de indignación de los invitados fueron ensordecedores. Muchos de ellos, figuras públicas respetables, comprendieron en ese instante que habían sido utilizados como fachada para actividades criminales. Pero quiero que sepan, continuó Gabriel, levantando la voz, que trabajando con las autoridades hemos asegurado que cada centavo de sus donaciones será dirigido a organizaciones benéficas legítimas. Su generosidad no se desperdiciará por culpa de estos criminales. Los aplausos que siguieron fueron atronadores, una mezcla de alivio, admiración y asombro por el hombre que había regresado literalmente de entre los muertos para hacer justicia. 6 meses después, Gabriel se encontraba en el balcón de su nueva oficina en el distrito financiero de Lisboa, observando el atardecer mientras revisaba los planos de su último proyecto arquitectónico. Ortega & Asociados había renacido con más fuerza que nunca, expandiéndose internacionalmente y convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y triunfo sobre la adversidad. Lucía, ahora de 16 años y completamente recuperada del trauma de los últimos años, había desarrollado una madurez y una fuerza de carácter que impresionaban a todos los que la conocían. Seguía en terapia con un excelente psicólogo, pero su sonrisa volvía a ser auténtica, y su relación con su padre era más fuerte que nunca. Las calificaciones de Lucía habían regresado a la excelencia y había comenzado a tocar guitarra en una banda con sus compañeros de preparatoria. Papá, dijo asomándose por la puerta de la oficina. Héctor ya llegó. Dice que las reservaciones son a las 8. Gabriel sonrió al escuchar el nombre del detective Guzmán, quien se había convertido en mucho más que un aliado profesional durante los meses posteriores al arresto. Su relación había comenzado como una amistad basada en el respeto mutuo, pero gradualmente había florecido en algo más profundo y significativo. Dile que bajo en 5 minutos, respondió Gabriel, guardando los documentos en su escritorio. ¿Ya terminaste tu tarea de cálculo? Hace 1 hora, ¿verdad? Y antes de que preguntes, sí, también practiqué guitarra. Lucía sonrió y lo abrazó. Gabriel se maravillaba del ser humano responsable y cariñoso en el que su hija se había convertido, a pesar de todo lo que habían pasado juntos. El juicio de Clara y Martín había sido un espectáculo mediático que duró 3 meses. Las evidencias presentadas por Gabriel, Mercedes y Guzmán habían sido tan abrumadoras que ambos acusados se declararon culpables para evitar la pena máxima. Clara fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Martín recibió 35 años en prisión federal. Más importante que las sentencias legales había sido la recuperación completa de todos los activos robados. Gabriel no solo había recuperado su patrimonio original, sino que las compensaciones por daños y perjuicios lo habían convertido en uno de los arquitectos más ricos de Europa. Pero la riqueza material palidecía frente a la riqueza emocional que había ganado. Su relación con Lucía era más fuerte que nunca, construida sobre una base de honestidad absoluta y amor incondicional. La experiencia había madurado a ambos, enseñándoles el valor real de la confianza, la familia y la resiliencia. Esa noche, mientras cenaban en su restaurante favorito en el barrio de Chiado con Lucía y Héctor,
Gabriel reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido durante los últimos 2 años. El hombre ingenuo y confiado que había sido empujado desde aquella azotea había muerto realmente ese día. En su lugar había renacido alguien más sabio, más fuerte y paradójicamente más capaz de amar verdaderamente. ¿En qué piensas?, preguntó Héctor, notando su expresión pensativa. En que a veces las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las bendiciones más grandes, respondió Gabriel, tomando la mano de Lucía con una y la de Héctor con la otra. ¿Cómo puede ser una bendición que intentaran matarte?, preguntó Lucía con curiosidad genuina. Gabriel sonrió. Esa sonrisa genuina y llena de paz que había recuperado después de meses de sanar. Porque me enseñó quién soy realmente cuando todo se derrumba a mi alrededor. Me enseñó que puedo sobrevivir a cualquier cosa, que puedo proteger a las personas que amo y que siempre, siempre hay una manera de convertir el dolor en poder. Miró hacia la ventana del restaurante, donde las luces de Lisboa brillaban como diamantes contra el cielo nocturno. Clara y Martín pensaron que me estaban quitando la vida, continuó. Pero en realidad me dieron la oportunidad de descubrir una versión de mí mismo que nunca habría conocido de otra manera. Una versión más fuerte, más inteligente y más capaz de amar de verdad. Lucía apretó la mano de su padre. Te amo, papá, y estoy orgullosa de ser tu hija. Y yo estoy orgulloso de ser tu padre, respondió Gabriel, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una felicidad más profunda y real que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida anterior. Mientras regresaban a casa esa noche, Gabriel observó su reflejo en la ventanilla del automóvil. El hombre que lo miraba desde el vidrio era distinto al que había existido 2 años atrás. Tenía líneas de experiencia alrededor de los ojos, una postura que irradiaba confianza inquebrantable y una sonrisa que hablaba de batallas ganadas y lecciones aprendidas. Gabriel Ortega había muerto en aquella azotea de Cascais, pero de sus cenizas había resurgido algo mucho más poderoso, un hombre que sabía exactamente quién era, lo que valía y lo que era capaz de lograr. Un hombre que había convertido la traición más cruel en el triunfo más completo. Y mientras las luces de su nueva vida brillaban delante de él, Gabriel sonrió, sabiendo que el mejor capítulo de su historia apenas estaba comenzando. La historia de Gabriel Ortega nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad de transformación. Cuando las personas en las que más confiamos nos traicionan, cuando el mundo que conocíamos se desmorona por completo, tenemos dos opciones: permitir que esa traición nos destruya para siempre o usar ese dolor como combustible para renacer más fuertes de lo que jamás imaginamos posible. Gabriel nos demuestra que la verdadera fortaleza no reside en evitar las caídas, sino en la manera en que decidimos levantarnos después de tocar fondo. Su historia no es solo venganza o justicia, es sobre la increíble capacidad del ser humano para transformar el sufrimiento más profundo en sabiduría, poder y compasión genuina. Lo más impactante de su experiencia es cómo logró mantener su humanidad intacta a pesar de la crueldad que vivió. Pudo haberse convertido en un hombre amargado y vengativo, pero eligió canalizar su dolor hacia la protección de su hija y la búsqueda de justicia real. Nos enseña que podemos experimentar traiciones devastadoras y aún así conservar nuestra capacidad de amar, confiar y construir relaciones auténticas. La transformación de Gabriel también nos muestra que, a veces, necesitamos perder completamente nuestra identidad anterior para descubrir quiénes realmente somos. El hombre que renació de esa experiencia traumática era más inteligente, más fuerte, más consciente de su propio valor y, paradójicamente, más capaz de amar de manera genuina. Su dolor se convirtió en propósito, su vulnerabilidad en fortaleza inquebrantable. Su historia nos recuerda que las personas que intentan destruirnos a menudo nos están dando, sin saberlo, la oportunidad de convertirnos en versiones superiores de nosotros mismos. Cada traición, cada golpe, cada momento en que creemos que no podemos seguir adelante, puede ser el catalizador que necesitamos para descubrir reservas de fuerza que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Gabriel también nos enseña sobre la importancia de la paciencia estratégica. Su venganza no fue impulsiva ni destructiva, fue calculada,
justa y sirvió a un propósito mayor. Esperó, planificó, se preparó y, cuando finalmente actuó, lo hizo de manera que no solo se hizo justicia, sino que se protegió el futuro de su hija y se expusieron crímenes que podrían haber dañado a muchas otras personas. La lección más poderosa de su historia es que nunca debemos subestimar nuestra propia capacidad de supervivencia y renacimiento. Cuando creemos que hemos perdido todo, cuando nos sentimos más vulnerables y destruidos, es precisamente en esos momentos cuando tenemos la oportunidad de descubrir de qué estamos realmente hechos. Su relación con Lucía nos muestra que el amor verdadero trasciende cualquier circunstancia. A pesar de los meses de separación, manipulación y dolor, el vínculo entre padre e hija permaneció intacto porque estaba basado en amor auténtico, no en conveniencia o beneficio personal como el de sus traicionadores. Finalmente, Gabriel nos demuestra que la justicia real no siempre viene de los sistemas externos, sino de nuestra propia determinación de no permitir que la maldad triunfe. Su historia es un testimonio de que, cuando nos mantenemos firmes en nuestros valores, cuando luchamos por lo correcto sin importar el costo personal, el universo conspira para ayudarnos a encontrar la fuerza necesaria para prevalecer. La historia de Gabriel Ortega es más que un relato de supervivencia. Es una demostración de que cada uno de nosotros lleva dentro el potencial para renacer más fuerte después de cualquier adversidad y que nuestras traiciones más dolorosas pueden convertirse en nuestros triunfos más significativos.